A continuación, en Radio Universidad, una mirada alternativa del hacer artístico. Ya empieza La Casa por la Ventana, por AM 1240. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a La Casa por la Ventana. Hoy tenemos un trabajo sumamente interesante para mostrarles. ¿De qué va? Inmediatamente nos vamos al hospital de día, donde están las novedades. Adelante, doctora. Hola, Sergio. Hola, escuchas de la radio de la universidad, del programa La Casa por la Ventana. Acá estamos en el Zoom del hospital de día para empezar un nuevo programa. Tenemos muchas novedades, muchas cosas para contar y compartir. Te contamos, Sergio, que estuvimos en Torkins, hicimos función. Así que hoy vamos a compartir con todos ustedes cómo fue esa experiencia, qué nos trajimos, qué nos dejó, cómo sentimos la obra, qué representa para nosotros actuar, qué representa que una comunidad nos invite a actuar. Así que de todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Y sin decir más, te damos paso para que presentes y ya arrancamos. Bueno, y para empezar este primer bloque, Sergio, vamos a estar charlando con los participantes y protagonistas de la obra. Para poner en contexto esto que adelantábamos al abrir el programa, te cuento que el miércoles pasado fuimos a Torkins, invitados por la comunidad de Torkins. El municipio puso una combi que nos vino a buscar acá al hospital de día, bien tempranito, y salimos de viaje hacia allá. Nos estaban esperando en un teatro precioso, el Teatro Funke, que además hace muy poco recibió un premio que tiene que ver con la memoria, lo que representa ese teatro para la memoria de nuestra provincia y para la memoria de nuestro teatro en la provincia. Así que para nosotros fue un recontra honor que ese teatro nos invitara a llevar nuestra obra. Nos estaba esperando un montón de gente. Fue miércoles, fíjate el horario, Sergio, miércoles a las 11 de la mañana y la sala estaba llena. Así que estábamos felices, súper honrados. Y bueno, y desde ese lugar queremos escuchar las voces de los protagonistas, a ver cómo vivieron ese momento. La tenemos acá a Mirta, que pidió la palabra. Acá se ríen porque Mirta quiso arrancar ella y bueno, le vamos a dar la voz. Hola, buen día para todos. Bueno, yo me puse contento con mis compañeros, como siempre lo digo, que lo fue muy bien y los recibieron muy bien. Y no lo podía creer cómo había gente de todo lado. Y lo fue bien. Y fue una cosa que, qué sé yo, uno se pone acá, se pone nervioso porque está en la otra persona, pero yo no me puse nerviosa. Yo agarré, me metí en mi personaje, toda la escena que yo hice, siempre estaba metida en mi personaje. Pero bueno, es importante cuando se terminó la obra y algunos no querían hablar, pero hablaron 3 personas nada más, pero después seguimos nosotros. Empecé yo a hablar, como siempre, como siempre. Bueno, ellos no sabían cómo era la obra. Y entonces yo le conté más o menos cómo la estamos haciendo. Entonces yo le comenté que la profesora me quedó mirando porque pensó que yo no me iba a acordar la cosa que estábamos haciendo. Bueno, yo le comenté que a poco miramos los videos y entonces estuvimos hablando, la profesora hablaba con nosotros, lo explicó todo y entonces todos mis compañeros tuvimos ganas de hacer esta obra para que lo salga bien, pero lo salió muy bien, lo felicitaron, se quedaron conformes
Y lo que mandaba el teatro que lo recibieron, ellos estaban recontentos. Eso sí, que yo le metí la pata, me parece, que dije que vayan a, cuando hagamos la obra acá, Bahía Blanca, para la gente que no lo vieron, pero lo vamos a hacer porque eso es lo que damos de acuerdo con la profesora. Y entonces, bueno, yo estoy orgullosa que la obra me cambió mucho, que siempre lo digo, que no lo voy a dejar terminar de decir, que me siento muy cómoda y más con mis compañeros y con la profesora que me dio la oportunidad de hacer esto, lo que a mí me gusta. Que sí, bueno, le digo a los chicos que vengan, que no falten ese día, que para fin de año, que vengan Bahía, y la mitad de las chicas también que son dueños de ahí, que lo recibieron. Yo cuando estaba a la mesa, no sé si comía, no sé qué, yo hablaba. Yo hablaba. Claro, porque le contamos a Sergio, además de la obra y Claro. del recibimiento que nos hicieron, nos convidaron un almuerzo. Claro, comí una empanada. Yo comí más, 3 o 4 más. Yo comí más, tomé más gaseosa que empanada. Tenía una sed y empecé a sacar agua a los demás. Y entonces, bueno, entonces estoy muy orgullosa y me gusta esto y lo voy a seguir haciendo. Gracias. Gracias a vos, Mirta. No, de nada. Bueno, y acá tenemos también a Claudia que quiere contarnos cómo le fue. Ella, al igual que Mirta, debutaba, Sergio, con esta obra. Y bueno, a ver, ¿qué nos dice Clau? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, querida audiencia, bueno, yo lo sentí cuando fui a teatro, cuando fui a Tolkien, en el teatro, y yo en el teatro estaba re contenta, re feliz, y no estaba nerviosa, no, para nada. Me encantó la gente, el público, como aplaudieron, me gustó estar ahí en ese papel que hace el rol que hago yo, y estoy contenta porque la gente se llena de alegría, y a todos les gustaron y estoy contenta porque la obra salió fenomenal. Gracias. Gracias, Clau. Bueno, y acá tenemos a Ariel que también quiere dar su parecer. Buenas tardes, queridos oyentes. Yo quiero dar un saludo a la gente de Torquay que nos recibió con las puertas abiertas, nos recibió muy bien. La verdad, la obra estuvo excelente. Los invito a verla la próxima vez. Y bueno, era la ¿Cuándo va a primera ser la vez, próxima vez? no sé, En diciembre. en diciembre. En diciembre. ¿A dónde? Acá vamos a armar un festival de teatro popular. Vamos a tener muchas obras y una de las obras va a ser la nuestra. Así que le vamos adelantando al público que se prepare, que esté atento, que escuche. La verdad que era la primera vez que yo actuaba y bueno, la verdad que bueno, me puse en el papel que me tocaba y bueno, me dijeron que me había salido muy bien. El papel era dramático, así que me salió muy bien. Era el único papel dramático en toda la obra, Sí, ¿cierto? dramático, en serio. Así que le doy un saludo a la gente de Torquay que nos recibió muy bien y bueno, muchas gracias por todos. ¿Y para vos cómo fue el proceso de creación de la obra? Yo lo vi bien, o sea, al principio yo no quería actuar porque yo decía que no era para el teatro, pero bueno, Venís diciendo que no sos para el teatro, ya te digo, desde el año 2017. claro. Cuando empezamos a hacer teatro Lo en que un pasa es que a mí me espacio... gustaba mucho Sandrini. Sandrini era mi actor favorito. ¿Y entonces? ¿Vos creías que no estabas a la altura de Sandrini? No, sí estoy a la altura de Estás Sandrini. a la altura de Sí, Sandrini, sí. Puedo hacer cualquier papel. Exactamente. Bueno, nos lo empezamos a creer, qué bien. Yo me acuerdo aquella tarde en el Desarmadero, en 2017, cuando cantaste un tango y te dije, vos tenés que actuar. Me dijiste, no, el teatro no es para mí. Y estuvimos así hasta este año. Sí, cambió que actué. ¿Y por qué cambió? Y bueno, porque tenía ganas de actuar, porque me hace bien, porque, bueno, la verdad que yo no sabía que servía para eso, pero sí sirvo. Así que bueno, estoy ahí con el teatro.
Y la música. Y la música. Y la música que es lo mío. Y el teatro también ahora es lo tuyo. Sí, el teatro también. Gracias, Ariel. Bueno, y vamos a escuchar a Anita, que también tiene algo para contarnos. Hola Sergio, buenas tardes, querida audiencia. Bueno, mi experiencia fue positiva, las expectativas muy buenas. Estoy muy agradecida a la gente de Torkins, nos recibieron todos muy bien. La obra fue un éxito, estaba el teatro lleno. De a ratos me ponía nerviosa ver tanta gente, pero bueno, fue tragicómica porque tenía algo de drama e improvisábamos tan bien que se reía todo el público. Y bueno, creo que salió más que bien. Y estoy agradecida a los chicos de Torquín, nos dieron una placa de reconocimiento y agradecimiento, nos esperaban con un almuerzo, visitamos la plaza de Torquín, que es hermosa, tiene un lago, sacamos fotos. Y bueno, los invitamos a Bahía Blanca, la obra se hace a fin de año y esperemos pulir y agregar más letras, así sale mejor que la de Torquís. Sí, en realidad, Sergio, te contamos que pulir, no hay que pulir nada, pues está hermosa la obra. Sí, lo que vamos a hacer es ampliarla, porque como la ida a Torquín se nos vino a mitad de año, como, Claro. Y no teníamos todavía la producción completa de la obra, lo que hicimos fue llevar a Torkins una versión breve de la obra. De acá a fin de año la obra va a crecer, hay una serie de escenas que no las hicimos en Torkins que van a estar en la obra de fin de año, así que bueno, el trabajo que nos espera de acá en adelante tiene que ver con eso, pero la verdad, Sergio, que yo como dire de la obra... Bueno, hice de Sícorax, Claro. pero no de malvada, de buena, De y buena, a Próspero, que se quería adueñar de todo, le saqué el reinado. Le sacó el reinado. Bueno, eso importante, Sergio, contarte también que la obra es una versión decolonial de la obra de Shakespeare. Así que, bueno, discutimos con Shakespeare. Claro, porque la creamos nosotros, los estelares. Exactamente. Y una versión, ya te digo, tragicómica. Exactamente. Que bueno, en eso de mezclar humor con tragedia, somos muy shakespearianos, pero no compartimos con Shakespeare esta mirada que tiene sobre las colonias y sobre quitarle la tierra a nadie. Así que bueno, acá Ana, que interpreta a Sícorax, interpreta a ese personaje que le discute a Próspero y le plantea que él no está en realidad dando libertad ni nada por el estilo, sino que lo que está haciendo es esclavizar a la población de la isla, que no le pertenece a él, que le pertenece a los habitantes, a ella particularmente como una de los habitantes de esa isla, ¿no es cierto? Sí, mi amor, claro, es así. Y lo peleo y le gano. Y le gano, tal cual. Terminás hasta convenciendo a Tríncula, que está enamorada. Claro, Sí. No te puede robar el reino, menos que quede con la... Gracias, querida audiencia, por escucharme. Y acá la tenemos a Grace, que no participó de la obra, pero quiere igual compartir con nosotros. Bueno, yo no estuve en la obra porque dejé de taller de teatro para dedicarme al taller de radio nada más. Me pareció, pero estuve mirando los videos que trajeron de la presentación de la obra. Me pareció que estaban todos hermosos, los chicos estaban preciosos, bien maquillados, bien lindos. Y me comentaron que comieron milanesa empanada allá, que la pasaron muy bien y estaban muy contentos. Yo me alegro por estar contento ellos, participo en ese bienestar. Me encanta que estén bien, me encanta que hayan hecho la obra. Espero verla completa aquí en Bahía Blanca y voy a ir.
Gracias, Grace. Bueno, le comentamos a la comunidad y a los radioescuchas que Grace es de las fundadoras del espacio teatral. Es de los primeros actores y actrices que armaron este grupo. Y de hecho, el nombre de Los Estelares se lo puso Grace. Fue una sugerencia de Grace al grupo que el grupo de ese momento votó positivamente, así que el grupo se llama Los Estelares porque a Grace se le ocurrió que esa era una linda forma de nombrarnos. Gracias a Graciela somos estelares. Exactamente, gracias a Graciela somos Los Estelares. Así que Grace, cuando vos quieras volver al teatro, te estamos esperando con los brazos abiertos. Sí, Bueno. sí, que venga. Bueno, gracias. Bueno, y acá tenemos a Olga, que también va a contarnos su experiencia. Olga, les cuento a los oyentes, es la madre tierra en la obra. Es decir, que es el terreno que se disputan Sícorax y Próspero. Hola querida audiencia, buen día. Bueno, yo soy la Madre Tierra. Es una experiencia muy linda. Adelante de todo el público, no pensaba que me iba a pasar eso. Estoy muy contenta. Las chicas de allá son divinas, de Torquín. Un paseo hermoso. Bueno, gracias. Gracias, Olga. Bueno, le contamos a la audiencia también que las chicas que nos esperaban allá en Torkins se llaman las agitadoras de la ESI, que son un grupo de docentes del instituto que también expidió la invitación, invitó a sus alumnos, las alumnas que se forman en educación especial, también fueron a vernos, y bueno, ellas fueron las que nos regalaron esa plaquita hermosa a la que se refería Ana, que es una forma también de agradecer el recorrido que hicimos con la obra y haber ido hasta allá. Sí. El año pasado ese grupo había estado acá en el hospital de día visitándonos y conociendo cómo trabajamos, y bueno, y así fue que nos extendieron la invitación a ir hasta Torkins y mostrar parte de lo que estábamos haciendo. Así que les mandamos un beso muy grande también a las agitadoras de la ESI y les agradecemos la oportunidad que nos dieron para que mostremos lo que hacemos. Bueno, y acá está Gonzalo, que también nos va a contar su parecer, su vivencia. Gonzalo es en la obra Calibán. Hola, buen día, querida audiencia. Hola, buen día, Sergio. Quería contar que soy un personaje de Calibán que es un monstruo bueno, que mi mamá es Sícora, que participo con la Pachamama, la Madre Tierra, participo con Claudia, con Miguelón, con Ariel Puebla. Ariel, el del aire, me refiero. Osvaldo. Osvaldo, con Osvaldo. Que Ariel es el nombre del personaje. Sí. Con Carmela, con Mariela, la que se nos enseña teatro. Bueno, Vale también alternó personaje con Carmela. Con Tríncula. ¿Me estoy viendo de ella? Tomás. Tomás. Próspero, que le sacan, al final le tiraron la oreja. Bueno, disfruté mucho porque me costó emocionarme, pero yo estaba emocionado. Por más que no. Se te vio emocionado. Sí. Me gusta tratar con las personas porque de chiquito me crié en varios colegios, por eso estoy adaptado a varias escuelas, estoy adaptado, por eso hablo mucho, me expreso mucho, me gusta cantar. Por ejemplo, Calibán es un monstruo bueno que resulta que Sícora es mi mamá y la secuestran. Y bueno, después tengo que buscar a mi mamá, le pregunto, a veces como que asusto y se asustaba Claudia. y bueno, me encantó ir a Tolkien porque me parece que había ido una vez con un ex amigo y vi los patitos, vi que antes habían gansos, ahora no están, se fueron volando.
Por ejemplo, Abril también, me está acordando que participó Abril. Sí, ¿a qué hace de Miguelón. Miranda, sí. Me gusta mucho las obras de teatro porque antes me dejaban todas gratis Jorge Nayar, que Mariela lo conoce, me dejaba actuar y una vez hice otra de circo en el 2000, en diciembre de 2001, otra de circo y hacíamos hacía de domador de fiera, hacía de domador de fiera Y ahora sos la fiera. Ahora soy la fiera, sí, el monstruo, sí. El de la Bella y la Bestia. ¿Te inspiraste en ese personaje? Y algo sí. Sí, hay algo de eso, sí, ¿no? Sí, en tu caminar, en la forma que arreglás el pelo. Sí. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de cómo componen el personaje. Por ejemplo, yo comí 3 empanadas, como decía Luis Brandoni. Pero ahí no eran solo 3 empanadas, había un montón de empanadas. Claro. Me gustó el nene que era como un bebé niño que estaba ahí, que me saludaba. Sí, bueno, tuvimos un público infantil también. Sí. Y bueno, agradezco al público que me hicieron emocionar y la pasé muy bien. Gracias. Bueno, y acá Miguelón también nos quiere contar su experiencia. Bueno, mi experiencia fue que yo hacía el príncipe Fernando que enamoraba a Miranda y que Próspero quería recuperar su ducado, pero al final no lo recuperó porque no me casé con ella. Sí, te casas con ella, pero renuncias al ducado. Sí. Bueno, así que... Bueno, y mi experiencia fue buena, porque yo antes de acá, con otra escuela, con Anquineto, hacía teatro. Y me gustó. Y yo me esperando en la carroza, todos los capítulos que miraba. Mirá. Y me gustó hacer teatro y me gusta hacer teatro y vamos para adelante. Hasta Mar del Plata nos pagamos. Bueno, Miguel le preguntaba a la gente en Torquín si estábamos listos para Mar del Plata. Al público le preguntaba. ¿Y el público qué dijo? Que sí. Que sí. Que estábamos para Mar del Plata. Bueno, le contamos a la audiencia que en Mar del Plata se solía hacer el encuentro de salud mental, donde todos los grupos viajábamos a encontrarnos allí. Y que ojalá vuelvan, porque bueno, en este momento... En noviembre de este año no hay congreso de arte y salud mental, Mari. Y se viene haciendo virtual, porque desde que este gobierno gobierna, no hay fondos para ese... Y bueno, y entonces no se están haciendo presencialmente. Pero bueno, ojalá se comprenda la importancia de la salud mental y volvamos a tener esos encuentros que nos permitían estar con todas las producciones del país, compartir, mostrar, hacer teatro, hacer distintos talleres, hasta un taller de radio en vivo se hacía. Así que ojalá vuelva todo eso. Y un saludo para la gente de Torquín que se portó bien con nosotros, nos dio empanada y no se lo... Y un saludo por la placa que nos dio. Bueno, y acá la tenemos a Ale, que también viajó con nosotros y quiere contarnos su experiencia. Bueno, querida audiencia, la verdad fue una experiencia hermosa. Yo hacía un papel de una borrachina, ¿no? Una borrachina que dice que le gusta el chupe. Y bueno, en el caso estábamos a Próspero que se venga para olvidar las penas y que se divierta con nosotros. ¿Y al final qué descubre el personaje? ¿Le sigue gustando el chupe al final? No, al final se da cuenta que está perdido con el alcohol. Bueno, y le cuento al público que así como la escuchan a Ale con esa voz suavecita, arriba del escenario y con todo ese teatro lleno, peló una voz que la escucharon desde el fondo. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, Ale, gracias. Bueno, Sergio, y así se fue el primer bloque de La Casa por la Ventana. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Estamos escuchando La Casa por la Ventana, una mirada alternativa sobre el quehacer artístico.
por AM 1240, Radio Universidad. Estamos escuchando La Casa por la Ventana, una mirada alternativa sobre el quehacer artístico, por AM 1240, Radio Universidad. Este es el bloque número 2 de La Casa por la Ventana. Mucha información, mucho dato, mucho comentario, mucho análisis, de todo en el día de hoy, con lo cual inmediatamente al hospital de día. Bueno, Sergio, y acá estamos para empezar el último bloque de La Casa por la Ventana. En este bloque vamos a charlar un poquito de cómo fue el proceso de crear esta obra, vamos a contarlo. Y vamos a aprovechar que tenemos acá en el Hospital de Día, haciendo rotación por el proyecto de curricularización de la Universidad del Sur, la presencia de los estudiantes de la materia europea moderna del primer año de la carrera de letras, para que ellos nos cuenten también cómo van viendo esto y cómo impacta este tipo de recorridos en la formación académica que reciben. Los que quieran y las que quieran hablar tomarán la palabra. Acá hubo, Sergio, te cuento, en el corte hubo una chumbada, porque Mirta dijo, si nosotros hablamos, ellos y ella tienen que hablar. Así que ahí está el desafío a nuestros estudiantes para que tomen la palabra. Bueno, Sergio, y tenemos acá la voz de Miranda, que todavía no la habíamos escuchado. Miranda es Abril, o Abril es Miranda, y nos va a contar un poquito cómo creó su personaje. Buenos días. Bueno, yo Miranda la fuimos creando como en fragmentos y cosas como esto, y después Mariela me dio el vestuario, me peinó, me maquilló, la pasé re lindo. Y contá un poquito, en esos fragmentos que vos decís, ¿qué aspectos fuimos trabajando de Miranda? Que ella extrañaba a su mamá y que como esto, el padre la quería manejar como un títere, pero ella no se dejaba. Y al final termina casándose con Fernando, que es Miguel. Te cuento, Sergio, que el público, después de la obra nosotros tuvimos un ratito de charla con el público y algunas personas del público cuando se retiraban me contaron que les resultó muy impactante la escena donde Próspero, que está interpretado por el tío Gomita, mueve los hilos como si Miranda fuera su títere. Y tenemos, bueno, no las podemos mostrar, por ahí hacemos una publicación en nuestras redes, así que síganos en las redes. Vamos a publicar unas fotitos donde ese momento está capturado por una cámara y realmente es una imagen muy impactante. Bueno, muchas gracias, Sergio. Le mando un saludo grande a mi mamá y a mis hermanitos, que seguro el lunes lo van a estar escuchando. Bueno, y te cuento también, Sergio, que en esta obra, como contaba recién Abril, las madres tienen un lugar. En la obra de Shakespeare no. En la obra original, Sycorax, que es la madre de Calibán, además de estar tratada como una bruja, no aparece. Aparece nombrada porque está muerta. No se dice muy bien cómo murió, pero el texto deja pensar que cuando llegaron a la isla, en ese proceso de conquista de la isla, la bruja muere. Tampoco está la mamá de Miranda, que es la hija de Próspero, es decir, es europea, pero su madre tampoco aparece. No se dice tampoco cómo, pero está muerta. Es decir, que es una obra donde las mujeres no están o son una, ¿cómo decís vos? No soy tú. O títeres. Y tu moneda de intercambio, ¿no? Sí, tu moneda de intercambio. Así que las mujeres en esta obra, cuando están vivas, son moneda de intercambio, en la obra de Shakespeare. Nosotros hicimos otra versión. Entonces, en esta obra aparecen las madres y llamativamente, cuando aparecen las figuras femeninas, aparecen los cuidados. Así que, después, si querés, en otro programa, Sergio, hablamos un poquito de los afectos, los cuidados y cómo autores como Shakespeare
que estaban escribiendo en un contexto de época donde la mecanización se estaba imponiendo, era parte del proyecto moderno, la tecnología y la ciencia mecanicista, estaba desplazando otro tipo de ciencia basada en los afectos, en la magia, que siempre había sido un terreno manejado por mujeres. Bueno, ese desplazamiento implica que dentro de la obra de Shakespeare no hay lugar para afectos. Nosotros los volvimos a poner en escena los afectos y los resultados son otros. Bueno, y tenemos también la voz de Gonzalo que nos va a contar cómo compone a Calibán. Bueno, Calibán es un monstruo bueno que gruñe cuando le pasa algo a su madre, que es Sícora, y bueno, camina como monstruo y también encuentra en la tierra, encuentra un corazón de piedra que se lo regala a Sícora. Bueno, contemos un poquito cómo fue el proceso de crear este monstruo. Por un lado, Sergio, cuando empezamos a producir la obra, vimos algunos videos de puestas escénicas que tomaban a la obra de Shakespeare sin hacerle ningún cuestionamiento, ¿no? Algunas puestas clásicas. Sí. Después miramos también algunas puestas le contestaban a Shakespeare. Sobre todo vimos la puesta escénica de una obra que se llama La Tempestad también, lleva el mismo nombre, pero que es la reescritura que hizo Augusto Boal, el brasileño que creó el Teatro del Oprimido, donde el protagonista de esa obra es Calibán. En la obra de Boal tampoco aparece Sícorax, tampoco aparecen las mujeres, pero aparece un Calibán diferente, ¿no es cierto? Sí. Diferente al de Shakespeare. Sí. ¿Qué contaba ese Calibán? ¿Qué planteaba ese Calibán? ¿Te acordás? Sí, que quería al rey destruir a Próspero porque había secuestrado a su madre, podía estar muerta o podía estar... Eso lo dice tu personaje. El personaje de antes, no me acuerdo. ¿No te acordás de la apuesta de Boal? Miguelón se acordaba, ¿no? De la apuesta brasileña. Ahí venimos, Gonzo. ¿Te acordás un poco de esa apuesta? Era Calibán, que se pintaba la... Sí, porque Sí. era un negro, ¿no? Un negro. Y preguntaba eso. Sí, ¿quién es Calibán? Preguntaba. Exactamente, ¿quién es Calibán? Y lo asociaba a las poblaciones minoritarias. Sí. En Brasil, particularmente, él decía, Calibán es un negro, Calibán es un pobre. Sí, eso es, sí. Bien. Sobre eso construimos el personaje de Gonzo. Sí, ¿sí? sí. ¿Qué dice tú, Calibán? ¿Qué cuestiona tu Calibán? Y que defiende la tierra, es amiga de la Pachamama, que hace el papel Olguita, y yo le pregunto a Olguita, ¿sabe dónde está mi mamá? Y ella me dice, no puedo estar en todo porque ya tengo bastantes agresiones con la naturaleza. Y bueno, a lo último la emoción de encontrar a su mamá y abrazarla. Es decir, en tu construcción de personaje, el rol con la mamá, el vínculo con la mamá ocupa un lugar importante. Sí. ¿Y en qué personajes te inspiraste? Y en Shakespeare. Sí, pero para componerlo físicamente hoy nombrabas a otros monstruos. La Bella y la Bestia. ¿Tuvo mucha injerencia la Bella y la Bestia para Sí. ¿En qué elementos tomás de esa bestia? Y yo vi un personaje de la Bella y la Bestia antes que había una chica que se llamaba, puede ser Linda, Sí. Linda. Sí, era una serie. Era una serie, sí, que defendía a ella a muerte. Exactamente. La defendía a muerte, la Bella y la Bestia. Pero no hacían como, tenía garras grandes. Sí. Garras grandes tenía y atacaba a los malos. Atacaba a los malos. Y bueno, en cambio, no hacen como que en el dibujito animado o la que hizo la Bella y la Bestia, la que trabajó en Harry Potter,
no hace que se caen las hojas, los pétalos, no hace eso, hace otro formato. Y estaba muy buena esa serie. Bueno, verán que Gonzo estuvo investigando sobre monstruos. ¿Y qué tomaste para este Calibán? ¿Tus manos son importantes en la escena de Calibán cuando Sí, toman? Bien. sí. O sea, eso En los abrazos. Exacto. ¿Y el pelo? El pelo me corté el pelo, no sé si se dan cuenta. Me corté un poco el pelo y lo tenía más largo y bueno, o sea, yo quería tomarme en la cara, pero si no, no me iba a reconocer la gente. Claro. Tirás Pero un poco un de poco pelo el pelo hacia acá, hasta adelante. acá lo tenía. Claro. Y bueno, estuvo muy lindo la obra y bueno, agradezco al público que nos vino a ver. Gracias a vos, Gonzo. Gracias. Bien, y acá tenemos a Mirta, que ella compone a Tríncula. El personaje de Mirta en la obra de Shakespeare es un varón, ¿sí? Es Trínculo. Pero acá lo interpreta una mujer. Y le da sus características particulares. Sí. ¿Puedes contar un poco? Sí, bueno, yo el video lo vi, pero yo no le vi la parte, no sé, no me acuerdo muy bien, la parte que el borracho la hacía, pero bueno, pero a mí me costaba mucho para hacerlo primero. Pero no, pero me acostumbré y bueno, lo hago con gracia porque yo me río y muestro a la gente que no lo hago como seria. Y yo me divierto porque entra mi compañera, lo hace y yo me río. No puedo estar seria. Y entonces, bueno, la otra cena que estoy con mi compañera de Ana, que yo tengo que tratar de quitarle el reino, pero no pude esta vez, que sí me quedé la gana de tener el reno. Bueno, y entonces después la última cena también, que yo tenía que entrar, que entró otra compañera que hacía el borracho, pero yo tenía que decir que ya él me tenía cansada lo que él me decía y tenía que mover la mano. Y entonces, bueno, no es tan difícil porque tengo personas que están acá con nosotros y me enseñaron. Lo primero me salió medio mal, porque era la primera vez que hago el borracho, el ensayo. El ensayo, sí, porque la obra te salió bárbaro. Ah, sí, la obra sí, pero ahí está el Paulo que me dijo que tenía que hacer otra forma para hacer el moverme. Te mostró el movimiento, Pablo. Claro, porque yo no lo hacía bien. Y entonces él me dijo que yo me tenía que mover el paso, lo que tenía que, de que cómo lo tenía que hacer. Pero yo el teatro, cuando fui a Torquín, me parece que no lo hice, no me di cuenta. Porque, Sí, lo hiciste. ¿Lo hiciste? Sí. No me di cuenta. Ya lo incorporaste, por eso no te das cuenta. Claro, porque estaba tentada y ya estaba con aquel chico, que no me sale el nombre. Tomás. Con Tomás. Me decía, Tomás, condete, porque la gente te ve. Y yo me quería divertirme un poco con mi compañero. Claro, porque le contamos al público, el teatro de Torkins tiene, como todo teatro, un sector que se llama patas, sí, que es donde los actores y las actrices esperamos para salir a escena. Claro. Pero hay que esperar bien metidos adentro de la pata, porque si no, se produce un aforo, es decir, la gente de donde está Claro, ubicada me decía Tomás que se me veía Te aforabas. Claro, yo me quería divertir. Como yo me divierto, la paso bien en el teatro y entonces yo me río. Las cosas que hace mi compañero me río y después cuando yo lo hago me río también. Y cuando yo tengo que pelear con ella por el reino, me da tenta de risa lo que digo, que tengo que decir la boca torcida, me parece. La boca torcida. La boca torcida. Lo tengo grabado eso. Bueno, eso no, es también importante aclarar al público. El hecho de que algunos personajes femeninos aparezcan y el hecho de que Tríncula sea un personaje femenino también, nos permite en esta obra hablar de algunas cosas que Shakespeare omite. Además de omitir esta cuestión de los afectos, también omite que la modernidad construye el vínculo entre las mujeres, que siempre había sido y sigue siendo sororo,
como un vínculo de competencias, donde las mujeres compiten por los varones, ¿no? Sí. Así que nosotros también ponemos eso en escena. Claro. Y finalmente esa competencia, ¿cómo termina, Tríncula? Re bien. Re bien, ¿no? Sí. Re bien para las chicas. Sí. Se hacen amigas las muchachas. Sí, yo me debía más con ella, porque cuando digo esa palabra me quedo callada y me tapo la boca porque me tento la risa en un cuanto. Se harta Tríncula de Claro, escuchar las cosas que digo yo y ella me dice más cosas y yo finalmente tento la risa. No puedo finalmente quedarme seria. ¿Y se acuerdan de cuál es la letra que tiene el personaje de Alejandra en esa escena? ¿Se acuerdan qué es lo que dice Alejandra cuando Claro. Se pelean por un hombre. Claro. Qué novedad, dice Alejandra, ¿no? Claro. Y entonces ella dice una palabra y yo digo, anda, joder, algo así digo. Y entonces, y me tenta esas cosas. Y me... Ah, ¿qué están haciendo todas acá? Están borrachas y vos decís... ¡Anda! Amargada. Sí, esa palabra me faltaba. Dice, no tiene 2 dedos del frente. Claro, ella lo Bueno, decía. no se la vamos a actuar al público porque si no, no nos van a venir a ver. Claro. Y entonces cuando yo le digo anda, y entonces el Tomás me felicitó porque lo hice bien. Muy bien. La verdad que estoy muy contenta. Bueno, y Claudia también nos quiere contar cómo compuso su personaje. Bueno, hola querida audiencia de acá. Bueno, voy a comer la alegría, mala alegría. Estoy contenta porque hice bien, lo hice bien. ¿Y cómo compusiste el espíritu de la alegría? ¿En Porque, qué te inspiraste? me inspiré en una flor. En una flor de alegría, de amor, una flor. ¿Y por eso haces esos movimientos que van de abajo hacia arriba? Sí. ¿Está floreciendo esa flor? Sí, florece. Sí. Es linda. Es lindo, muy lindo tu Gracias. personaje. Gracias a vos, Clau. Ah. Bueno, Bianca, que forma parte del grupo de estudiantes de la universidad, de la carrera de letras de literatura europea moderna, nos va a contar un poquito, nos va a expresar su parecer sobre este recorrido. Bueno, me parece bastante lindo venir y compartir con ustedes, que nos den el espacio para ver lo que hacen. Bueno, nada, agradecerles por dejarnos venir y disfrutamos mucho venir. Bien. Y te pregunto un poquito, Bianca, ver la obra en relación a lo que ustedes tienen que estudiar para la materia y para cursar la materia, ¿te sirve? Sí, bastante. ¿Por qué? Para comparar el texto con lo que presentan. Bien. La teoría decolonial, ¿se vuelve algo más cotidiano? ¿No? ¿Sigue costando? Sí, un poquito. Sigue costando. Sí, bien, vamos a seguir trabajando. Sí. Gracias, Bianca. Bueno, primero presentate. Hola, soy Valentín, estudiante de la licenciatura de Letras. Y nada, me dan palabra para opinar sobre este estilo de clase, creo que estaría bien. Me pareció bastante novedoso la primera vez que lo vi, que lo leí, que nos lo comentaste. También me asustó un poco porque no sabía cómo se iba a desarrollar, cómo tendríamos que participar, si nos iban a aceptar o nosotros aceptarlos a ustedes, pero veo que somos bienvenidos y agradezco eso. También las palabras que nos dan, bastante lindo todo. No sé, bastante agradecido. Es más desordenado aprender así, ¿no? ¿O no? ¿O no te resulta desordenado? Sí, pero tampoco le veo lo malo. Es una manera distinta que no está mal. Está bastante bueno. Vos participaste ya del taller de huerta y del taller de teatro. No, todavía no. Solo de la huerta. Solo de huerta. Claro. Bien. Teatro lo vas a ver ahora. Exactamente. Bien. ¿Y cómo fue estar en el taller de huerta? Y bastante novedoso. No vine sin expectativas porque no sabía qué esperarme. No tenía mucha idea de, más allá de haber visto el video y todo, leer la información que nos diste, no tenía mucha idea de qué íbamos a hacer y
Me sorprendió, me gustó, estuvo interesante. Lo de plantar los poemas junto con, no me acuerdo qué había dentro de Los la huerta, plantines. con los plantines, Sí. estuvo bueno, una experiencia linda. ¿Y qué relación, así, espontáneamente, no estoy esperando, quiero saber si hiciste alguna relación o no, qué relación le ves a eso con la literatura shakespeariana? Em, ¿Qué imaginás? ¿Por qué yo puedo vincularlo como docente? ¿Con la huerta? Con la huerta, sí. ¿Te preguntaste eso? ¿Hiciste algún cálculo sobre eso? Me lo planteé, me lo pensé, me lo repregunté, no me lo respondí. No te lo respondiste, está bien. A veces las preguntas son más interesantes que las respuestas. Y me llamó la atención mucho el tema de la radio, la huerta, y no me acuerdo qué se hace los viernes, todavía no vine, pero el teatro lo entiendo porque Shakespeare, Claro. bueno, hacía teatro y todo ese tema, pero no me pude responder. No te lo pudiste responder. No. ¿Y alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna tentativa de respuesta sobre esa pregunta? ¿Sobre qué relación hay entre el taller de huerta y lo que vemos en la materia? No sé si es la respuesta, pero yo lo pensé por el lado porque, por ejemplo, lo que vemos ahora en los ensayos de la obra, como que mucho es sobre la naturaleza, o sea, en la obra de Shakespeare. Entonces lo relacioné por ese lado de que la obra está todo, se relaciona con la madre tierra y todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la huerta por ahí como una relación. No sé si es la... Vamos por ahí, exactamente, vamos por ahí. Bueno, le contamos al público que nos está escuchando, también a la audiencia, que tiene que ver con eso. También la modernidad cuando se construye, cuando se inicia, en época en la que Shakespeare también escribía, lo que hace es cambiar el vínculo que tenían las comunidades con la tierra. La tierra hasta ese momento, durante toda la Edad Media, era vista como la madre tierra, la que nutre, la que nos da lo que necesitamos para vivir. Ese tipo de saber, nuestras comunidades originarias, las comunidades originarias en Latinoamérica lo conservan, pero Europa lo cambió, porque para poderse volver una cultura extractiva, como es la modernidad y el capitalismo, tenía que cambiar ese signo, porque uno a una madre no la puede explotar. ¿Sí? Hay una barrera ahí moral, afectiva. Entonces lo primero que trabajó Europa fue desafectivizar el vínculo con la tierra. Entonces la tierra, la naturaleza, deja de ser esa madre nutricia para pasar a ser un elemento bastante ingobernable que había primero que conquistarlo, dominarlo, docilizarlo y después sacarle todo lo que se necesitaba, ¿sí? Todos los metales que se necesitaban. La apuesta en la huerta tiene que ver, bueno, para los que ya vinieron a huerta lo sabrán, nosotros tenemos una huerta que es orgánica, no se le agrega ningún producto ni que estimule ni que combata plagas. Lo que hacemos es trabajar nosotros para combatir cualquier plaga que pueda haber, trabajar nosotros de manera natural con tratar que las malezas no se coman a los cultivos, pero tampoco las erradicamos, porque cuando uno trabaja orgánicamente la tierra, también aprende que las malezas le dan aire a la tierra, ¿sí? Y que eso beneficia a nuestros cultivos. Bueno, esos saberes son los que ponemos en juego en el taller de huerta. Así que sí, va por ese lado la relación. Bueno, yo voy a contar mi personaje que hice. ¿Cómo lo elaboraste a tu personaje? Y mirando los videos esos que nos mostraste, evalué mi personaje que era el hijo del duque, que tenía, se puede decir, dinero. Dinero. Y vos le agregaste otra cosa que el personaje de Shakespeare no tiene. ¿No te acordás? Sí, una caricia. Eso. Es como un golpe hacia, una caricia contra un pecho hacia el alma. Hacia el alma. O sea que es más sensible que el personaje de Shakespeare, ¿no? Y me salió como me salió. Hermoso. Bueno, ese personaje lo creé. Bueno, Mari me ayudó a creerlo, pero yo lo hice. Vos lo creaste. Bueno, y Yo acompañé. ese personaje se enamora de Miranda, que es la hija de Próspero, pero al final no se casa con ella.
¿Pero la elige o no la elige? Sí, la elige. La elige, Pero no se casa. pero no se casa. Y una cosita más. Además de elegirla a él, ¿qué le da a ella? ¿La oportunidad de qué? ¿La obliga? No. Que elija lo que quiera ella. Exactamente. Si se queda con Bruce o con Fernando. Exactamente. Gracias, Miguel. No. Bueno, yo agradezco al público que vino, no sé en qué año están, ni qué edades tienen, porque si no hubiera el público, los del teatro no serían nada. Es importante que haya público, porque si no, no existiría el teatro, no existiría los cantantes, por ejemplo, no existiría nada. Somos todos necesarios, ¿no? Somos todos necesarios. Sí. Bien. Yo quería decir algo que creo que es Gonzo, en la construcción del personaje le quiso tapar la cara a Calibán y eso me parece muy significativo porque si Calibán no tiene cara puede ser cualquiera. Y durante la historia se hizo esta monstrificación a las mujeres, pero hoy en día ya ni siquiera es por género, por sexualidad o por una etnia, es ya a las ideas. Y creo que me pareció muy interesante la idea esa de querer taparle la cara al personaje porque significa que ya está, ya ni siquiera tiene que ser una persona, ya se quiere poner en contra de la gente por ideas nada más. Y me pareció como muy significativo que lo hagan en la obra y que hagan que las mujeres tengan esta sororidad que justamente en esa época se quiso instalar como que tenían que ser enemigas. Exacto. Y muy interesante lo que decís, porque realmente la modernidad trabaja con la otrificación. Esa otrificación es todo lo que no entre en el paradigma que la modernidad propone. Así que pueden ser mujeres, ideas, identidades sexuales disidentes o cualquier cuestión que no avale el modelo moderno. Así que gracias. Gracias. Y entonces con esto, Sergio, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta aquí, La Casa por la Ventana, por AM 1240, Radio Universidad.